voz de la conciencia, respira, no hay prisa. Deja que el aire entre como entra la vida, sin pedir permiso. Ahora escucha. El dinero no es enemigo ni salvador, no es santo ni impuro, no es moral ni amoral, es energía viva, un símbolo de movimiento que responde silenciosamente a lo que vibra dentro de ti. Durante siglos, los humanos lo cubrieron de miedo, le dieron nombres, le pusieron cadenas, algunos lo adoraron, otros lo despreciaron. Pero muy pocos lo miraron sin juicio. El dinero nunca quiso poder, solo quiso circular, ser puente, no peso, ser corriente, no culpa. El dinero no crea tu valor, susurra la conciencia. Refleja cuánto permites que el universo fluya a través de ti. Cada moneda, cada billete, cada número, es una vibración convertida en forma. Llega a ti según lo que sientes que mereces, no según lo que dices que quieres. Si lo temes, se esconde. Si lo rechazas, se aleja. Si lo persigues, huye. Pero si lo honras, sin adorarlo, sin negarlo, vuelve a su estado natural, flujo. El dinero ama el equilibrio. Ama cuando das y cuando recibes. Ama cuando tu acción nace de la alegría, no de la obligación. Ama cuando lo usas para expandir la vida, no para llenar vacíos. No le interesa cuánto acumulas, sino cómo te sientes al tenerlo o al soltarlo. Cuando entregas dinero con miedo, le cierras las alas. Cuando lo entregas con gratitud, se multiplica. No porque la magia esté en el número, sino porque la energía reconoce su propia expansión.
El dinero no pertenece a nadie, dice la conciencia. Es el viento que pasa por las manos de quien está despierto. Empieza a verlo distinto, no como algo que se posee, sino como algo que se respira. El aire no lo guardas, lo inhalas y lo entregas. Así también la abundancia. El alma próspera no teme perder, porque sabe que nada puede perderse en un universo que solo se transforma. Cuando pagues, hazlo con alegría. Cuando recibas, hazlo con gratitud. Cuando temas, recuerda, el dinero no es un amo, es un espejo, y tú decides qué reflejo proyecta. Hubo un tiempo en que lo entendías instintivamente. De niño, no pensabas en el costo de reír, de compartir, de imaginar. Tu energía circulaba libre. Dabas y recibías sin calcular, confiando en que la vida te sostendría. Pero creciste y aprendiste frases que se repiten como mantras de carencia. Hay que luchar por sobrevivir. El dinero no crece en los árboles. No se puede tenerlo todo. Y así, la inocencia se volvió tensión. El flujo natural se convirtió en miedo a no tener, a perder, a fallar, a no merecer. El dinero empezó a reflejar ese miedo, porque siempre obedece al sentimiento más profundo, no a las palabras que pronuncias. El dinero no mide tu valor, dice la conciencia, solo amplifica lo que ya vibra dentro de ti. Si hay paz en ti, traerá expansión. Si hay miedo, traerá lecciones. No porque te castigue, sino porque quiere mostrarte dónde aún no confías. Cada vez que sientes culpa por recibir, cada vez que te justificas por tener, le dices a la energía: no confío en mi merecimiento. Y el flujo responde obediente, se detiene. Pero cuando miras al dinero con amor, no con deseo, sino con respeto, se vuelve aliado, se acerca con suavidad, como un río que reconoce el cauce que lo recibe. No es casualidad que a los ríos les gusten los cauces limpios. El dinero también necesita claridad, necesita intención, necesita verdad.
Pregúntate, ¿para qué quiero que fluya hacia mí? ¿Desde dónde lo crearé? ¿Desde el miedo o desde el gozo? Imagina una semilla. No crece porque la vigiles, sino porque confías en el proceso. Así también la prosperidad se manifiesta cuando haces tu parte: sembrar, nutrir, cuidar, y luego sueltas el control. El control asfixia, la confianza fecunda. Hay una historia que la conciencia susurra. Un hombre guardaba monedas bajo su cama, temiendo perderlas. Cada noche contaba con ansiedad su tesoro, y con cada conteo su corazón latía más rápido, no de gozo, sino de miedo. Un día, un niño entró al cuarto y al ver las monedas, las tomó con sus manos pequeñas. No sabía de valor ni de ahorro. Solo jugó con ellas, las lanzó al aire y las escuchó caer riendo. El hombre sintió enojo al principio, pero al mirar al niño, algo se ablandó en su pecho. El sonido de las monedas golpeando el suelo le pareció música, no pérdida, y entonces entendió: el dinero no quiere ser prisionero, quiere bailar. Así que no temas soltarlo, no temas recibirlo, no temas pedirlo. El dinero es como el agua, te moja cuando la dejas fluir. El dinero no te completará, porque ya estás completo. Pero puede servirte si lo eliges. No necesitas dominar la abundancia, solo recordar que ya formas parte de ella. El dinero no mide tu luz, te invita a expresarla con responsabilidad, con gozo, con libertad. Tu relación con él cambiará el día que dejes de verlo como algo externo y reconozcas que eres tú quien le da vida. Haz las paces con él. Háblale como hablarías a un amigo. Te recibo, te honro, te dejo ir cuando sea el momento. Esa simple intención abre puertas que el esfuerzo no puede forzar. Agradécele por lo que ya fue.
y por lo que está por venir. Dile con calma: gracias por circular en mi vida. Te uso con amor. Te libero con alegría. Y confío en que siempre volverás en la forma perfecta. Y lo hará porque el universo responde a la confianza. Tú no trabajas por dinero. Susurra la conciencia. Trabajas con el dinero, como el río trabaja con la lluvia, como la vida trabaja con la confianza. Siente la paz que hay en esa idea. No necesitas perseguir nada. Solo permitir que la energía encuentre su cauce natural en ti. Respira otra vez. Inhala prosperidad. Exhala gratitud. Y recuerda, el dinero no te completa, te acompaña.